Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigo. Espérame tantito, estoy compartiéndolo para... Deme un segundo nada más, ¿eh? Estamos No, aquí. no te preocupes, amiga, sirve que me arreglo el cuello. A ver, espérame tantito, ¿eh? No te preocupes, amiga, aquí estoy. Listo. Cuando tú me digas. Espérame, ¿eh? Sí, amiga, no te preocupes. Ahora vamos a ver si nos vemos ahí en la página. Ya la estamos abriendo. Me dejas presentarte primero, amigo, ¿eh? Sí, claro. Cuando tú me lo indiques, me presento, ¿eh? Nachito, ya nada de ruido, por favor. Ya, silencio hasta que termine. Porque tienes que trabajar, trabaja, pero sin silencio. No. ¿Tienes que hacer ruido? ¿Pero fuerte? No, pues es que... ¿Sí? Porfa. Sí, porque si no van a estar escuchando toda la comunidad. Y no. Sí, mejor silencio, ¿no? Ajá. Sí, nada más un favor. Ya ahorita silencio total porque ya estoy en línea conectada. Gracias. Cuando tú me indiques, amigo, yo estoy al pendiente. Estoy, espérame, posteándolo. ¿Qué tal la música? El título que le pongo, Derecho de las personas con discapacidad. ¿Quieres, amiga? Derechos de las personas, ¿verdad? Derechos humanos.
para personas con discapacidad. Ujú. Listo, ahí vamos. Cuando me indiques, amigo. Listo. ¿Tú sí me ves? A ver, aquí te estoy viendo. Espérame un poquito. Estoy abriendo mi página para ver dónde nos vemos. Está cargando, permítame tantito, amigo. ¿Sí me ves, verdad? Hola, hola. Hola, hola. Amigo, puedes volver a acceder en Zoom. Perdiste la señal, ¿verdad? Sí, yo fui. Te vuelvo a cambiar. Ya está conectando. Ah, ok, gracias. Gracias.
Hola, hola, ¿ya me Hola. escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Tú me ves bien? Te veo y te escucho perfectamente, licenciada. Buenos días, mi querida presidenta. Buenas noches, mi querida presidenta. Muy buenas noches. Yo creo que, a ver, déjame ver qué pasó. Fui yo, fui yo. Déjame ¿Qué es esto? meterme a mi página a ver si nos estamos viendo todavía, si estamos conectados, porque me quedé aquí en Zoom. Ajá, Déjame meterme a la página para ver si nos estamos viendo. no, no te preocupes. Qué cosas, ¿verdad? Justamente ya para entrar, Pero bueno, está bien. En el momento que le di compartir se perdió. ¿Sí? Hello, muy buenas tardes. Ya sí estamos sí nos estamos viendo, amigo. Ok. Hola, Este, hola. hola. Ahora sí, mil disculpas, familias, la gente que nos esté viendo. Déjame abrir aquí nada más, amigo, discúlpame por las fallas técnicas, pero está mi computadora medio lento cargando. No te preocupes. Estoy tratando de abrir la zona de mensajes para la gente que va a empezar a hacer preguntas y vamos a empezar a hablar de este tema. Con mucho gusto aquí esperamos lo necesario para que se conecten todas nuestras mamis y nuestros Sí, padres. muy buenas tardes, familias. Les doy la bienvenida a este espacio que es para hablar de autismo. Me da mucho gusto que estén aquí, la gente que nos esté siguiendo. Ya saben, la dinámica aquí es comparte, porque así estamos también ayudando a otros padres a informar más y sobre todo a seguir avanzando frente a este tema del autismo. Hoy estamos aquí con un programa de lujo porque quise prepararles un tema que nos falta mucho aprendizaje a todas las familias, que es el tema legal, el área jurídica, el área de los derechos humanos de nuestros hijos, qué herramientas los padres debemos de tener de alguna manera accesibles para poder defenderlos o poder ayudarlos un poquito más a avanzar en este camino, sobre todo esos padres que a veces nos encontramos con muchas dificultades en temas de discriminación, en temas de intolerancia, esos padres que a lo mejor ya tienen niños con autismo de edad adulta y también se nos dificulta. Yo soy una mamá que tiene una niña con autismo de edad adulta, pero hay muchos padres que también no sabemos que cuando llegan a una cierta mayoría de edad, pues ellos ya tienen derecho a decidir, ya tienen derecho a tener una mayor autonomía y es ahí donde los padres pues de alguna manera debemos de actuar y de saber conducirnos por el mejor camino con ellos siempre y cuando pues respetando sus derechos, pero teniendo todavía lo que viene siendo la custodia sobre ellos, porque son personas de alguna manera que merecen ser guiados para la toma de decisiones en algunos de los casos, o en otros casos son personas que no pueden tomar decisiones por sí solas y tienen que tener un tutor, ¿no? Una guardia, una custodia. Y en este caso, pues somos los padres quienes ejercemos esos derechos, ¿no? Jurídicos sobre los hijos. Este programa de hoy es para eso, familia. Así que les doy la bienvenida, familias. Les agradezco mucho a quienes me ayudan a compartir, a difundir. Acuérdense que se trata de que compartamos esta información que es gratuita, que es valiosa para todos ustedes. Y pues como dicen, el que comparte y reparte le toca la mayor parte. Y aquí nos va a tocar a los padres ser la luz y el camino y la bendición también para los padres que van iniciando y que van comenzando. Me gustaría que me ayudaran a compartir y que nos escribiera la gente que está conectada, que nos empieza a ver de dónde nos escriben, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle al abogado, lo pueden hacer aquí en vivo y en directo y lo consultamos aprovechando que está aquí presente. Les voy a presentar a el maestro David Cadena. David Cadena es abogado experto en México en materia de derechos humanos y sobre todo es maestro de la Universidad Humanitas
Él tiene muchos años trabajando este tema, tiene un despacho experto en este tema de derechos humanos y litigio estratégico. Entonces, pues, ¿quién mejor que él para hablarnos del tema, maestro David Cadena? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo aquí desde Baja California, un abrazo enorme, me da mucho gusto que hayas podido estar atento a nuestro llamado para compartir con las familias más sobre este tema. Mi querida presidenta, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todo tu auditorio. Pues en efecto, para mí es un honor para estar compartiendo este espacio, como lo platicábamos anteriormente en distintas ocasiones que hemos podido coincidir. Para mí es un honor poder sumar a este tipo de causas, para mí es un honor poder compartir y poder sumar en estas situaciones y sobre todo proteger en esta manera integral a todos nuestros padres, a nuestras madres, familia, jefes de familia, jefas de familia, en el cual se encuentran en una situación con nuestras personas, en una situación que tienen este espectro autista. Para mí es un honor para mí estar con ustedes y en tu auditorio, querida presidenta. A tus órdenes, muy buena noche. Muy buenas noches. Dejémoslo de presidenta. Dígame, Karina Lick, porque yo sé que usted es muy formal y respeta mucho las formas, pero a mí me gustaría que me llamara Karina. Muy bien, pues bueno, desde este punto de vista, Karina, mi querida amiga, y Así bueno, es. también dejemos las formalidades y también dejemos el tema de los formalismos. Fíjate que es una de las características dentro de la atención a personas en situación de violencia, cuando el protocolo es, o sea, el licenciado, el maestro, el abogado. No, por favor, dejémonos de formalismos y también soy David para todos y todas tus seguidores y tus followers. Así es. Oiga, abogado, pues vamos a empezar a hablar de este tema que muchas veces nos mueve a los padres con un montón de dudas e inquietudes. Yo, a mí me salta mucho que muchos padres, la mayoría no tenemos de alguna manera conciencia hasta dónde llegan los derechos de nuestros hijos con nuestra, digamos, supervisión, dirección, vigilancia como padres, porque si bien es cierto, nosotros somos sus padres, sus guías, todos los hijos, en cualquier condición que sea, los padres nos toca traerlos, formarlos y criarlos al mundo, ¿no? Mas no somos los dueños, no son de nuestra propiedad. Y muchas veces, como somos padres de niños con discapacidad que nos duelen y que estamos al frente y que sabemos que van a estar al frente con nosotros toda la vida y bajo el cuidado, pues creemos que son de nuestra propiedad, ¿no? Y hacemos, de alguna manera, tomamos decisiones que no, a veces que no las pensamos, nada más porque sabemos que son nuestros hijos y nosotros decidimos sobre nuestros hijos. Sobre este tema, abogado, ¿qué nos puedes platicar sobre el tema? Por ejemplo, yo me encuentro mucho hoy en día con esta situación del COVID, y no de ahorita, de hace muchos años, desde que mi hija fue diagnosticada con autismo, yo vengo escuchando este tema de, por decirte, de las curas milagrosas o las curas mágicas, ¿no? Hay un sinfín de tratamientos que giran alrededor del tema del autismo, que lo van a curar al niño, y muchas veces los padres someten a los hijos a tratamientos porque les hablan bonito, porque les hablan de una cura, someten a los hijos a tratamientos donde no saben, porque no les van a decir las consecuencias y los riesgos que hay a corto, mediano o largo plazo con un tratamiento tan peligroso. Por ejemplo, si hablamos del clorito de sodio, del MS, que es un ácido clorhídrico que sabemos bien que no se debe consumir, que no está hecho para el consumo humano, más sin embargo es un desinfectante que utilizan rebajado en los hospitales, y más sin embargo hay gente que a través de grupos lo promueve como la cura milagrosa del autismo, y no nomás del autismo, de muchos padecimientos como el diabetes, el cáncer, la malaria y no sé qué tantas cosas. Aquí el caso, amigo, es que son menores de edad nuestros hijos. Si lo toma un adulto, pues ya es su responsabilidad. Si el adulto decidió por su libre albedrío por tomar ese producto, es su responsabilidad. Si tiene cáncer, a lo mejor no tiene otra opción más que el cáncer o eso. Pero en un niño con autismo, cuando tiene una posibilidad de vida, cuando no le están dando una condena de muerte, arriesgar la vida así de un niño, sin consultarlo con un profesional, ¿qué consecuencias jurídicas podría traer esto para una familia o para una persona que toma ese tipo de decisiones y que arriesga la vida de sus hijos legalmente? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mi querida Karina, antes que nada, permíteme comentarte que
los mecanismos eficaces en materia de protección integral de los derechos humanos, en específico de las personas, o de manera más general, en específico de las personas con discapacidad, justamente nos refieren ya desde el año, fíjate, recuerdo, nada más hago un paréntesis para contestar la pregunta, fíjate que en el año 2012, si no mal recuerdo, cuando nos vimos allí en Mexicali, en las conferencias que estuvimos dando, en los ciclos de conferencias, teníamos todavía un vacío de ley donde no teníamos una legislación que nos regulara, donde todavía estábamos tomando como protocolos o tomando como derecho comparado, como para poder regular justamente la sociedad científica, la sociedad académica, la sociedad jurídica, para efecto de implementar una legislación, un marco normativo, porque encontrábamos un vacío. Sí, evidentemente había tratados internacionales ahí desde el año 2001, pero esos tratados internacionales, de acuerdo a la incorporación de los tratados internacionales del 10 de junio, de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, donde se empieza a trabajar todos estos mecanismos de protección, y no es hasta el año 2015, mi querida Karina, que tenemos una nueva ley general para la atención y protección a personas con condición de espectro autista. De hecho, si no mal recuerdo, tú estuviste aquí en Los Pinos con el titular del sexenio anterior, para efecto de poder justamente incorporarte como líder de opinión, como líder justamente de esta defensa, de la defensa de estas causas. ¿Por qué? Porque no había una protección integral. Evidentemente, desde el punto de vista del qué se tiene que hacer, pues evidentemente hay una legislación penal que debe de cuidar no tan solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas o a los niños y niñas, de los cuales, si un adulto de manera involuntaria o de manera con conocimiento de causa, que va a saber que es una cura milagrosa y que esta cura milagrosa va a generar un caos o va a generar un conflicto en el menor, pues bueno, definitivamente está incurriendo ya desde el punto de vista hasta en una consideración del tipo penal. Máxime, estamos hablando que tratándose de personas con discapacidad, la situación y el tratamiento debe de ser totalmente diferente. Por eso es que ahora me conmemora comentar este comentario en virtud de que ya no nada más nos protege nuestra legislación penal, no nos protege nada más nuestra legislación civil, porque fíjate, por ejemplo, mi querida Karina, en Baja California, tristemente todavía nuestro Código Civil de Baja California, su servidor antes que nada de tu auditorio está hablando desde el Estado de México, a la parte aledaña de la Ciudad de México, pero Baja California todavía contempla a la tutela justamente como a las personas con enfermedad, a las personas incapaces, a las personas que no hablan como tal. Sí tiene su ley ya a partir del 2019, pero no está incorporado ni reformado el título de las personas con discapacidad. Y entonces habría que hacer justamente este mecanismo y esta precisión. ¿Por qué? Porque desde el 14 de agosto del año 2001 existía esta mala información que la reforma constitucional estipulaba que se tenía que quedar prohibida la discriminación para todas las personas en condiciones de capacidades diferentes. Y entonces esto fue un error gravemente de nuestra Constitución, o la intención del legislador era muy buena. Máxime que desde el 14 de agosto que empezamos a hablar de 2001, empezamos a hablar de estas reformas constitucionales en materia de no discriminación, en materia de protección a grupos de situación de vulnerabilidad, pues no existía esta capacidad o no existía justamente esta integración para poder unificar que una persona con capacidad diferente no es lo mismo, ni mucho menos está bien mencionado ni es correctamente mencionado, es decir, una persona que tiene una persona con una discapacidad, pero también no es mencionado que dice, bueno, pues entonces una persona minusválida. Discúlpenme, no, esto es discriminatorio, no hay personas menos válidas que nadie, ni una persona. Por eso es que hablábamos justamente de las políticas públicas en materia de educación, por eso es que hablábamos justamente de las políticas, de los ajustes razonables que la ley general contempla para efecto de incorporar a nuestro círculo social, a nuestro entorno social, a las personas con discapacidad. Viendo ya hemos mejorado. Entonces, el comentario, para regresar a la pregunta, mi querida Karina, sí es importante que aquellas personas que son jefes o jefas de familia, que de manera inconsciente o conscientemente están sometiendo a su hijo por una cura milagrosa, deben de estar enterados de que es una situación que conlleva un riesgo que incluso puede recaer hasta en la pena privativa de la libertad del padre custodio, o en su caso del titular del menor de edad, ¿no? De la persona con discapacidad. Al punto al que voy es que ahora los mecanismos que integran y los mecanismos que defienden son en su totalidad integrales y son en su totalidad interdependentes, indivisibles, y sobre todo estos derechos se deben de curar y se deben de trabajar desde un punto de vista de que el legislador, que el juzgador o la juzgadora trabajen en protección de manera integral junto con sociedad y gobierno, la protección de las personas con discapacidad, Cari. Eso.
Se fue el sonido, Yo te escucho perfectamente. Ah, ¿sí me escucha bien? Sí, sin problema, te escuchamos perfectamente. Pensé que se había ido el sonido. Así es. Bueno, entonces, en caso de que, por ejemplo, que un papá suministre un producto como este tipo, ¿no? Y el niño tenga una consecuencia, ¿no? Un daño en su salud, quiere decir que la autoridad, en este caso puede ser a través de DIF, la autoridad o a través de algún organismo se puede denunciar y el padre puede ser sujeto a una pena de varios años de prisión y quitarle la custodia del menor. En este caso es un delito prácticamente esto en México, para dejarlo claro que los papás lo tomen con esa seriedad, ¿no? Porque la vida de ningún menor es un juego y menos la salud de ninguna persona, ¿no? Evidentemente, fíjate, precisamente el día de ayer por la noche me hablaba un cliente para decirme que conocía a un familiar que tenía a una persona en situación de que había recaído en la drogadicción, pero su hija era una persona con discapacidad, en este caso con el espectro autista. Y me comentaba que la tía, en este caso la abuela, quería hacer valer justamente la guardia y custodia de la menor, porque ni el papá ni la mamá se hacían uno. Entonces la papá y el mamá, pues la papá y el papá y la mamá definitivamente estaban inmiscuidos en temas de delincuencia organizada, y bueno, el menor de edad con una discapacidad, dice la abuela, pues se los voy a quitar. Es válido. Aquella persona en estado consciente o inconsciente que está atentando contra la dignidad de un menor, en este caso tiene que ser denunciado, porque de lo contrario, como lo comentaba al papá o al familiar que me solicitaba esta asesoría, está cayendo en la figura de omisión, Cari. Entonces, si la mamá, si el papá de la situación o del ejercicio hipotético saben que están llevando a su hijo en una condición de una cura mágica o milagrosa, y saben que en vez de haber una mejoría está recayendo, y aún así el papá o la mamá no están haciendo caso, en este caso están cayendo en el delito por omisión. Y esto evidentemente también trae una consecuencia, el quedarse callado, el omitir, el no estar atento a esta circunstancia, también son totalmente responsables de la condición que llegue a suceder al menor o la menor. Así es, por ejemplo, Te ¿me escucho, escucha? Karen. Te escucho perfectamente. Ok. Te decía que en muchos de los casos, a mí me habían preguntado, porque yo he platicado con algunos médicos, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? No sabes el caso del niño que me llegó. La verdad es que nosotros como médicos tenemos la obligación de denunciar al padre, porque eso que se están haciendo, suministrarle al niño medicamentos o prescribirle todo tipo de curas milagrosas, pues eso es un abuso al menor, porque el menor no lo está pidiendo el tratamiento, no, ellos no están conscientes de lo que se les está suministrando y están abusando del derecho del menor, que es a mantener una vida saludable, porque hay consecuencias. Entonces, en este caso, yo he sabido de casos de médicos que han tenido que levantar denuncias o que recurren a nosotros como organismo para preguntarnos si podemos apoyarlos en denunciar cierto caso de cierta familia, porque están abusando precisamente los padres en esa desesperación que muchas veces se tiene por tener una solución a lo que le pasa a nuestros hijos, porque sufrimos los padres definitivamente, mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha angustia en una madre tras ver a su hijo en alguna situación pues que no está preparado para verlo, y entonces pues son presas, hay muchos padres que son presas de ese tipo de curas y de tratamientos milagrosos, ¿no? La misma desesperación los llevan a esto sin saber las consecuencias que esto genera, ¿no? Entonces, es que es muy bueno que, y ese es el motivo, una de las principales causas que me motivó a hablarte, abogado, porque esto lo necesitan saber los padres, necesitan los padres estar conscientes de que así como le tienen miedo a darle el medicamento que le prescribió un neurólogo y que está autorizado por una institución médica y por una institución como COFEPRIS o Sector Salud o FDA, o llámese como se le llama, así como está autorizado el medicamento prescrito, así de esa misma manera tiene que estar autorizado cualquier tipo de tratamiento. De lo contrario, la vida y la responsabilidad del menor jurídica cae sobre el papá, es responsable de lo que le pase, ¿no es así?
Es correcto, al papá o a la mamá, definitivamente, ¿no? Para no Ah, generalizar sí, a perdón. género. Al papá o a la mamá son Los, totalmente responsables, incluso pueden ser ambos, uno por omisión u otro por la comisión del delito. Esto es bien importante contemplarlo, pero también hay que ver el lado contrario de esta circunstancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas personas, estos jefes o jefas de familia, se incorporaron dentro de sus medicamentos o por sus preocupaciones la atención médica profesional, la atención médica que aún cuando lo comentamos es costosa también, porque un tratamiento de estos lleva desde estudios, desde análisis, y que lleva una serie y un tiempo un seguimiento. para poder contemplar esta circunstancia. Entonces, sí es importante contemplar también la otra parte, Karina. ¿Por qué? Porque también la otra parte es, ¿qué pasa cuando el menor o la menor dejan de ser menores o menores y se vuelven, de acuerdo a nuestro sistema legal o nuestro sistema constitucional para todas las entidades, se vuelven mayores de edad? Es decir, que cumplen más de 18 años, cumplen la mayoría de los 18 años. ¿Qué pasa en México? Porque sé que te escuchan muchas personas en otros países como Argentina, como Estados Unidos. Pues bueno, aquí en México la condición es diferente. ¿Por qué? Porque debe de haber, es un procedimiento homologado, y esto es bien importante comentarlo y no perderlo de vista, mi querida Karina. ¿Por qué? Porque justamente los procedimientos judiciales que se establecen dentro de los cuidados familiares contemplan también cuando una persona con discapacidad se encuentra en una condición de hacerse valer por sí misma. Es decir, sabemos que nuestro espectro autista y ahora sí que con relación en la ley general a la atención y protección a personas de la condición del espectro autista, nos refiere que también las autoridades en el ámbito de sus competencias se encuentran obligados a respetar, a proteger, a promover y garantizar sus derechos y su condición de personas con su condición de persona de su condición como personas con discapacidad en el espectro autista. Entonces, también para esto, pues hay protocolos y hay juicios, y esto pues es muy importante también contemplarlo como el juicio que va a regular justamente, que es, lo comentamos en días pasados, que es justamente el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es decir, no hay una demanda, no hay una litis, pero sí se le hace el conocimiento de la autoridad para efecto de que decrete que debe de haber un asistimiento y un acompañamiento por parte de un tutor o una tutriz, ¿no? Como tal. Por ejemplo, ¿me escuchas? Sí, te escucho Ah, perfectamente. es que sabes que estoy viendo, está desfasado el audio de la imagen y por eso me quedo así como todavía viéndote hablar, pero no se oye voz. Bueno, te decía, entonces, ¿qué pasa con esta parte de la jurisdicción, de lo que estás empezando a hablar, David? ¿Qué es un juicio de jurisdicción voluntaria? ¿Qué significa hacer un juicio de jurisdicción voluntaria para que los padres tengan claro qué es esto? Sí, evidentemente el juicio de jurisdicción voluntaria, los nombres lo dicen, en otras entidades se va a llamar procedimiento judicial no contencioso, es decir, que no va a haber una litis, ni va a haber un conflicto de intereses entre una u otra persona, sino simple y sencillamente es básicamente por parte del interesado, llámese actor, por parte de una de las partes que se le va a hacer el sometimiento a la competencia de una autoridad. En este caso, para el caso de nuestra situación o de nuestra condición del espectro autista, es que simple y sencillamente nosotros como padres o como madres vamos a hacerle de conocimiento al juez que derivado de una condición se va a hacer un escrito que se le va a llamar demanda, y en esta demanda, en este escrito inicial, vamos a mencionar pues, la situación y el padecimiento. Esto va a ser en un capítulo incorporado que se le va a denominar hechos, y en estos hechos se va a mencionar todo el antecedente clínico que ha estado sucediendo, y desde que como padre o madre nos dimos cuenta que nuestro hijo o hija se encontraba en una condición de espectro autista. Entonces, bajo esta condición podemos someternos ante la autoridad de la jurisdicción de un juez y va a mencionar la condición que actualmente exhibir como medios de prueba, justamente como documentos públicos, si es que se lleva a hospitales públicos o documentos privados, la condición médica de lo que estábamos hablando anteriormente, del cual fue el tratamiento, y que aún así con el tratamiento y con el seguimiento médico, la autoridad va a dar del conocimiento y va a decir, ok, tomo en cuenta tu petición, no hay ninguna demanda y no hay ninguna litis, pero ¿sabes qué? Voy a mandar a llamar a mis médicos alienistas. Es decir, estos médicos alienistas consiste que el juez va a determinar y va a mandar a llamar a sus médicos de un hospital general o va a mandar a llamar a sus médicos de un hospital especialistas en esta materia que hablan sobre el espectro autista para determinar si evidentemente la o el menor, o en este caso ya la persona que se va a encontrar en tutela,
va a tener este espectro, para que una vez que el juez que se allegue de las pruebas médicas y de los dictámenes médicos por parte de los médicos alienistas, va a poder determinar y va a poder asentar una resolución judicial. Esta resolución judicial se le conoce como sentencia. Y en esta sentencia, Cari, lo que va a suceder es que la autoridad va a determinar que la persona en situación de condición autista va a poder tener un tutor o va a poder tener una tutriz. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues también los que tenemos hijos o los que tienen hijos o las personas que tienen, pues vamos a tener derecho a heredar, pero ese derecho a heredar, ¿quién va a poder que tener esa capacidad? ¿Quién va a manejar sus cuentas? ¿Cómo van a manejar sus cuentas en el supuesto de que las condiciones médicas no permitan que la persona en espectro autista pueda determinarse o pueda hacerse valer por sí mismo? Para eso va a existir un tutor o una tutriz en este caso. Así es. Por ejemplo, los padres que tenemos hijos adultos, bueno, en mi caso ya es adolescente, va para adulto, ¿no? Porque mi hija ya tiene 18 años. Pero, por ejemplo, hay padres que tienen hijos adultos y ya son de edad avanzada. En este caso, el padre muere, ¿quién se queda a la custodia y al cuidado del menor, perdón, de la persona con discapacidad? ¿Y quién se hace cargo de administrar los bienes? Por ejemplo, en este caso, si los padres tuvieran la custodia de su hijo por ser un adulto incapaz, ya hicieron el juicio de jurisdicción, si es así, ¿no? Es No, correcto. sí, ya hicieron el juicio, se queda la custodia, el padre muere, en este caso, si tuviera hermanos o hermanas, los hermanos los hermanos tendrían que hacer otra vez un juicio, o pasa automáticamente la cesión de los derechos a los hermanos, o al tío, o al familiar, o al abuelo. ¿Cómo se maneja esto? Te digo, son preguntas que todo padre a lo mejor nos queremos hacer, porque si bien estamos conscientes que no vamos a ser eternos para ellos, pero sí queremos ver cuál va a ser la mejor condición en la que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? En este caso, tanto jurídica como legal, para evitar problemas, ¿no? O que el Estado de alguna manera intervenga con la autoridad del menor, perdón, de la persona incapaz, porque estamos hablando de todo, o sea, no nomás es para las personas con autismo, es para quien tenga niños con Down, cuando tienes hijos con alguna otra discapacidad, también debe de ser las mismas interrogantes que tenemos muchos padres, ¿no? Sí, seguro. Evidentemente, fíjate que la ley, de acuerdo a la entidad federativa de donde nos escuchen, encontramos una legislación que debe de regular, ya está homologada en su mayoría, pero debe de regular precisamente que a falta del tutor o de la tutriz, pues existe un curador, y el curador evidentemente es el que va a administrar y que va a velar precisamente sobre los intereses y los derechos de ese menor o ese incapaz en todo caso. Bajo este mecanismo, pues precisamente hay un procedimiento especial dentro de este juicio de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, para el caso del Estado de México, lo que sucede es que se tiene que rendir anualmente un informe médico de la condición actual de la cual se va avanzando, o en su caso se está quedando estática, o en su caso, cuál es el informe del médico alienista para poder determinar y para poder comprender si la condición de la persona con discapacidad sigue en la misma condición o definitivamente ya no va a avanzar. Y precisamente cuando una persona que ya está en este procedimiento, pues entonces ya vamos a ver, porque la figura jurídica de tutela ya va a estar regulado con un curador, ya la ley lo contempla. El problema, mi querida Karina, es que no interpongamos estos procedimientos. ¿Por qué? Porque se va a quedar en el limbo, se va a quedar en estos derechos. Si tiene hermanos, qué bueno, si tiene hermanas, qué bien, van a velar por los derechos, pero imagínate si fuera un hijo único, ¿quién se va a quedar con esos beneficios o quién se va a quedar con eso? Que eso suele pues, suceder en muchos de los casos. Claro, y evidentemente entonces encontramos un conflicto legal porque pues, no va a ser la voluntad del hijo o de la hija con discapacidad, sino va a ser la voluntad de quien quiera, y esto sucede en muchos casos. Yo por eso es que comento, digo, afortunadamente yo ahorita que se nos fue la señal decía que cuando la tecnología supera la retórica, pues es complicado porque no cualquier persona tiene acceso a este tipo de información. Por eso es la importancia de la difusión de estos mecanismos, por eso la importancia de la difusión de estas ideas y de estos conceptos, porque para que se puedan aterrizar y reproducir de manera integral aquellos desde sus labores, desde sus trincheras, puedan bajar esta información que es importante. Sí es importante no nada más contratar a un abogado. Afortunadamente, el acceso a la justicia, querida Karina, se tiene a través de la garantía a través del Estado, porque como repito nuevamente, es una obligación del Estado respetar, proteger, promover y garantizar el acceso a la justicia, el acceso a sus derechos humanos
de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pero como obligación, entonces es obligación del Estado incorporarles una defensoría de oficio, un defensor de oficio para efecto de que les pueda representar en este tipo de derechos, para aquellas personas que no tengan la capacidad económica de poder contratar a un abogado particular. Se tienen que acercar al tribunal a solicitar la protección de un abogado de oficio o abogada de oficio. Entonces, al incorporarse con la protección, exponer este caso, ¿por qué? Porque si no ven a futuro en la protección de sus hijos, pues nadie más los va a velar. Y entonces podemos caer en una situación de abandono incluso, y entonces las condiciones pueden ser una situación más hostiles. Y como está pasando ahorita con esta situación sanitaria mundial, es una situación que preocupa a todos, porque de la nada y de la noche, familiares y personas adultas están falleciendo, Cari. Entonces sí es importante ahorita que, por ejemplo, en distintas entidades, como es el Estado de México, como es Guanajuato, como lo es Jalisco, están incorporando sus medios digitales, sus medios virtuales para poder incorporar este tipo de procedimientos. Incluso los procedimientos de jurisdicción voluntaria se pueden hacer a través de juicios virtuales aquí en el Estado de México. Tendríamos que analizar la figura si, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hasta que regresen de vacaciones, ¿cuál vacaciones? Discúlpame, que hasta que regresen de la suspensión de términos y de actividad jurídica. Para el caso de Baja California, para el caso, hay muchas condiciones. Entonces hay también que ser aliados de la tecnología para poder adoptar estos mecanismos de protección para las personas con discapacidad. Lamentablemente ese tipo de ahorita todavía no está en todo el país, ¿verdad? Habilitado. Eso también de alguna manera hace más difícil el proceso. Pero, amigo, me gustaría que me comentaras un poquito más sobre el tema. Muchos de los padres no conocen qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos que tienen los hijos para tener acceso a las garantías constitucionales que debemos de tener, ¿no? En este tema de derechos humanos, hace rato tú comentaste que son derechos universales, ¿no? Quiere decir que los mismos derechos son aquí en México, como en Estados Unidos, como en China o en Argentina, para la gente que me está viendo de otras partes del mundo, que no estamos hablando de la constitución de sus países, pero en sí los derechos humanos son derechos universales, ¿no? Y las leyes de cada país deben de estar homologadas de acuerdo a los derechos universales, ¿no? En este caso, las personas con autismo con autismo o cualquier discapacidad tienen acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, háblanos un poquito qué son los derechos para que puedan entender el rol de por qué es importante el juicio de jurisdicción voluntaria para tener la custodia y la tutela de las personas que son incapaces o que tienen alguna discapacidad para la toma de decisiones y la administración de sus recursos o de sus bienes, ¿no? Que en este caso pasa a los padres, a los hermanos, a lo que ya nos estuviste explicando. Sí, mi querida Karina, con mucho gusto te comparto. Evidentemente, todos podemos comprender que los derechos humanos son universales y que los derechos humanos, todos tenemos un concepto de un derecho humano. Pero evidentemente, como dijera el doctor García Pérez Barba, son bienes básicos. Son los bienes básicos, son aquellos que son los indispensables para realizar cualquier condición de vida. Y desde un concepto más elemental y más comprensible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula precisamente que los derechos humanos pueden ser prerrogativas, pueden ser facultades, pueden ser intereses de carácter desde la esfera cívica, política, económica, cultural, personal e íntima, adscritos a la palabra mágica, Karina, dignidad de la persona. Y si estos atentan contra la dignidad de la persona, entonces de inmediato el Estado debe de estar reconociendo a través de instrumentos internacionales y nacionales para la protección y tutela de los derechos humanos. Es decir, repito nuevamente, los derechos humanos son las prerrogativas, son los intereses, son los de carácter cívico, político, cultural, personal e íntimo, todo lo que ustedes gusten, siempre y cuando se atenten contra la dignidad de la persona. Y si atentan contra la dignidad de la persona, entonces en ese momento los instrumentos de carácter internacional y de carácter nacional deberán estar protegiendo en todo momento el interés legítimo del menor o de la menor en cuanto a las personas con discapacidad. Fíjate qué interesante. México tiene 210 tratados internacionales relacionados con el tema de derechos humanos.
Para el caso específico de personas con discapacidad, tenemos 3 tratados internacionales, mi querida Cari, 3 tratados internacionales que regulan justamente a las personas con discapacidad. Y estos, evidentemente, son los protocolos y son los tratados internacionales para erradicar la violencia contra las personas con discapacidad. Este tratado internacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Y bajo esta situación, pues tenemos los protocolos facultativos que nos establecen para la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces, son 3 cuerpos normativos internacionales de los cuales protegen los derechos de las personas con discapacidad. Aunado a ello, Cari, déjame decirte que el 10 de junio del año 2011, nuestro sistema jurídico mexicano sufrió una reforma impresionante por una cuestión más técnica que luego les platicaré con relación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, en esta reforma constitucional de derechos humanos se incorporaron mecanismos legales de protección integral para las personas que yo les digo personas en situación de vulnerabilidad. Y las personas en situación de vulnerabilidad son aquellos que históricamente han sufrido el rechazo, la marginación de un derecho. ¿Y quiénes son estos grupos? Personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas, niños, personas con preferencias sexuales. Esto, evidentemente, son los que históricamente han sufrido el rechazo, la marginación de un derecho. Y bajo esa misma premisa, entonces, se empieza a través de las obligaciones que tiene el Estado, repito nuevamente, de respetar, de proteger, de garantizar y de promover la cultura de los derechos humanos, a incorporar mecanismos que garanticen la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad. Una de ellas es el caso de las personas con discapacidad. Por tal motivo, en el año 2015 llevamos 5 años, Cari. 5 años de los cuales tú llevas más de 10, 15, 20 años que te conozco y reconozco la labor que haces en materia de protección a las personas con discapacidad, en específico a las personas con autismo. Reconozco de verdad desde aquí, desde el Estado de México, te mando siempre un fuerte abrazo porque eres una guerrera, eres una luchadora social que me uno a tu lucha. Por eso Muchas es que gracias, este tipo de actividades con mucho gusto los hago. Y de verdad, si me permites, en un momento más dar mis números telefónicos para Sí, claro. todas las dudas que tengan desde el aspecto personal, jurídico, desde el punto de vista particular, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Esto es a lo que me dedico a nivel nacional y esto es lo que hago en materia de protección de los derechos de las personas. Por Así eso, es. Karina, la importancia de que sepan cuáles son los derechos que tienen las personas, cuáles son los derechos que tienen con sus hijos con discapacidad. No están solos. Tienen siempre a gente como luchadores sociales, como es el caso de Karina Purcacha, tienen a gente integral, como es el caso de la oficina aquí radicada por parte de la Fundación de la Ciudad de México, conformadas por su servidor David Cadena, por el abogado Miguel Rendón, por los abogados que se conforman con el colectivo de abogados y abogadas especializados en este tipo de temas, mi querida Karina. Sí, así es. Fíjate, hay mucha gente que no sabe cuando se encuentra ante estas situaciones a dónde acudir o con quién ir. A mí, como tú lo dices, no, ya soy reconocida en este campo desde hace muchos años por estar insistiendo en el tema precisamente de los derechos de las personas con autismo, ¿no? Y con discapacidad. Y como tú bien lo dices, desde el 2015 tenemos leyes que ya amparan toda esta protección de derechos para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos los padres que convertirnos también a veces en defensores de nuestros hijos, no nada más por la cuestión emocional que son nuestros hijos y los debemos de defender, sino porque ellos no pueden hablar, no pueden exigir, no pueden pedir y lo van a hacer a través de nosotros. Entonces muchas veces los padres en este camino no sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacer, no sabemos, nos da miedo que implica un juicio de interdicción, que es precisamente tomar la autoridad para asumir los derechos de tu hijo, ¿no es así, David? Pues yo invito a todo el gremio de papás y de mamás que se encuentran en una situación, en esta condición de tener un hijo con discapacidad, que no deben de tener miedo, al contrario, deben de dar la certeza y deben de pensar en sus hijos o hijas, deben de pensar en el funcionamiento integral que tiene el protegerlos, el respaldarlos en el supuesto de qué pasaría si ustedes no estuvieran, o qué pasaría si su hijo en una condición de discapacidad se encontrara en un problema legal por la misma condición. Entonces, por esta situación es importante que interpongan estos juicios que son muy, muy, muy importantes. No son juicios ni mucho menos no son tardados, no son ni costosos, déjame decirte, Cari, no son costosos. ¿Por qué? Porque como te lo decía, a diferencia de una demanda que es como una litis, una controversia en donde hay un conflicto de intereses, aquí no, Cari.
Aquí simple y sencillamente basta la manifestación de la voluntad de una de las partes de someterse a la jurisdicción de un juez, es decir, de someterse al conocimiento del juez, en este caso el juez de la familia, para que tenga conocimiento de la condición actual de su hijo o hija. En este caso, para que el juez pueda emitir una resolución judicial y en este caso pueda proteger y pueda regular el procedimiento de la tutela, ¿no? Para que pueda proteger al incapaz o a la persona que no pueda hacerse valer por sí misma. Así es, en este caso, pero los padres tenemos que tener muchas veces conocimiento de esto, ¿no? En el caso de que un padre quisiera hacer un juicio de jurisdicción voluntaria, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Obviamente ir a un abogado, pero para que se prepare, ¿qué documentos va a ocupar o qué necesitaría tener accesible? Número uno, ¿qué edad tiene que tener? Tiene que ser mayoría de edad, ¿verdad? Obviamente ya la persona llegar a los 18 años para poder hacer esto, no lo pueden hacer antes porque obviamente sería un menor y seguiría estando bajo la tutela del papá. Esto lo aclaro porque hay quienes piensan que ya lo tienen que hacer desde ahorita y no es así, ¿no? Es hasta que el niño llegue a una mayoría de edad, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento, evidentemente, sin embargo, máxime que ya cuando la ley les autoriza que son autosuficientes y son ciudadanos y tienen la capacidad de goce y de ejercicio y tienen esta obligación ante el Estado ya como ciudadanos, entonces es en ese momento que se sugiere que sea a partir de los 18 años en virtud de que ya genera estos derechos y obligaciones el ciudadano o la ciudadana. Bajo este mecanismo, ¿qué es lo que se sugiere? Yo les digo en la oficina y les digo a todas las usuarias y usuarios, cuando se encuentran en esta situación, es primero, sí, evidentemente se sugiere o se recomienda se acuda con un abogado particular, pero esto no significa que acudir con el abogado particular no se pueda hacer si no tienen la capacidad económica. No sucede nada, no pasa nada. Para eso está el Estado, para otorgar un defensor o defensora de oficio. Sin embargo, está el abogado de oficio en caso de que el padre no tenga los recursos para solventar un juicio a través de un abogado. Es correcto. Lo que se sugiere, mi querida Cari, es primeramente documentarse. ¿Cuáles son los documentos de los cuales te consta o acreditas fehacientemente mediante constancias médicas, mediante dictámenes médicos del cual se encuentra el padecimiento de tu hijo o de tu hija? Entonces, ¿Tiene que ser del sector salud o puede ser de un particular? Esa es una pregunta que a mí me hacen muy constantemente. Incluso recurren a la fundación para que nosotros les generemos un certificado, pero yo siempre les digo, vayan a DIF porque una autoridad tiene más valor que lo que una persona particular, porque te lo puede refutar, lo puede cuestionar, lo puede poner en duda, que está manipulado o que se hizo, por ejemplo, en el caso cuando los padres están divorciados, ¿no? Que están separados, quién se queda con la custodia del menor y a veces hay conflictos ahí por quedarse con la custodia, ¿no? Entonces, por este tipo de casos. Se sugiere, mi querida Karina, que sea evidentemente expedido por una oficina gubernamental o por una autoridad. ¿Por qué? Porque son documentos que no son cuestionables, son documentos públicos. Entonces, eso de inmediato tiene la veracidad. Sin embargo, y máxime que si te piden como fundación un historial clínico, estás en la obligación de hacerlo y estás en la facultad de hacerlo. Sin embargo, por eso es que les decía, dentro del procedimiento, lo que vamos a hacer, el primer paso es documentarnos. ¿Qué documentos? Tanto documentos públicos o documentos privados, se les conoce como documentos privados, aquellos donde no existe una institución, sino son firmados o son suscritos entre particulares. Sin embargo, cuando tengamos una vez teniendo estos documentos o teniendo esta documentación en nuestro poder, lo que se sugiere es ir redactando o hacer una redacción como si fuera una historia, como si fuera una historia, y esto se le sugiere para cuando se le hagan al defensor o se lo den a su abogado, le hagan o le narren una historia desde el momento que nació su hijo. Oye, que fue el 14 de agosto del año 2005 que yo tuve a mi hija menor de edad o a mi hijo menor de edad, con el cual lo registré con el nombre y le pones el nombre. Y entonces me di cuenta que a los 2 años se encontraba en una situación donde no podía caminar o donde evidentemente físicamente se apreciaba una disminución en su motricidad, o ya a los 5 años me percaté que mi menor hijo de edad no hablaba o era muy callado o se encontraba. Entonces, ya como padre o como madre puedes identificar la situación en el cual empiezas a llevar a tu hijo a algún medicamento, algún tratamiento médico con un profesionista
Y es entonces donde empieza a documentar, a hacer el match para efecto de poder relacionarlo con tu escrito y con tus documentos que tienes. Una vez, no importa, ¿eh? El abogado o el defensor o defensora tiene que darle ese estilo o ese tecnicismo jurídico, pero sí ayudaría que vayan narrando en una historia en modo, tiempo y lugar, desde el primero, desde la A hasta la Z, en cuanto a cómo fueron las cosas, quiénes estuvieron presentes, bajar nombres, ¿para qué? Para que el día de mañana sea lo más práctico, lo más sencillo, y si es que van a contratar a un abogado particular, en ese momento les beneficia económicamente porque ustedes ya tienen todos los datos. Así es. Fíjate que estoy viendo que nos están llegando unas preguntas. ¿Me permites leértelas, abogado David, para que resolvamos algunas dudas de los papás? Dice una mamá que si es necesario realizar un testamento moral para dejar protegidos a nuestros hijos en el caso de fallecimiento. Nos pregunta M. Ventura. Sí, evidentemente los testamentos es una cultura que como mexicano o mexicana no tenemos. Entonces, no nada más para nuestros hijos, sino para todas las personas que viven a nuestro lado, es la voluntad de poder disponer libremente de nuestros bienes o de nuestros derechos que tenemos. Bajo esta situación, el día o la situación cuando alguien llega a faltar, pues bueno, quien va a hacer uso de esos bienes, pues va a ser la persona que de inmediato sea familiar, llámese hijo, llámese hija, y si no hay más que un hijo y tiene una discapacidad, pues imagínense quién va a ser. Va a ser la abuela, va a ser el tío y va a ser libremente lo que él quiera. Entonces, como sugerencia, no es que sea una obligación, sino es una sugerencia que yo hago, que evidentemente todas y todos tenemos que tener una disposición testamentaria para el efecto de que el día que faltemos, el día que llegamos a faltar, exista la voluntad de lo que quisiéramos dejar en vida. Y entonces, es importante. O sea, aparte de la jurisdicción, hacer el testamento y dejarlo dentro del testamento al menor, ¿no? Protegido también. Es correcto, porque si dejas al menor ya con su juicio de quién es el tutor, entonces, evidentemente, el tutor va a hacerse cargo de la disposición testamentaria y va a hacerse cargo de esa masa hereditaria para efecto de hacerlo valer a beneficio del menor o la persona con discapacidad. Ok. En este caso, a ver, para los padres que se están conectando, nuevamente, así es, retomando rápido. Entonces, un juicio de jurisdicción voluntaria es que los padres tomen de alguna manera el derecho de administrar los derechos de sus hijos que son incapaces de tomar decisiones y sobre todo, por ejemplo, firmar en trámites legales. Por ejemplo, cuando las personas, en este caso, a ver, para los padres que solicitan un crédito y todo esto, ¿no? Entonces, los padres son los que van a responder por ese menor porque son los que están administrando los derechos de ese menor. Eso es un juicio de jurisdicción voluntaria, ¿no? Es correcto, llámese los padres o llámese cualquier familiar que tenga la intención de hacerse valer ante la jurisdicción de un juez. No forzosamente tiene que ser el padre o el madre o la madre, porque a falta del padre o a la falta de la mamá, entonces debe de haber un familiar cercano. Incluso sí, puede ser la tía, el tío, ¿no? La persona que se hizo cargo de ese menor a la falta de los padres. Y tutela, así es. ¿Mande? Es el procedimiento de tutela, mi querida Karen. Dice, aquí nos pregunta una mamá por la situación que está viviendo ahorita del COVID, ¿no? Bueno, no sé qué opines tú, David, pero mira, dice la mamá, ¿qué pasa sobre el uso de cubrebocas y las personas con discapacidad? Hay personas como los niños con autismo que no toleran en muchos lados los están haciendo obligatorio. Sí, es una falta de sensibilidad por parte de nuestras autoridades públicas, es una falta de sensibilidad también y de desconocimiento. Me atrevo a decir de manera personal, Cari, que evidentemente yo te lo decía, ahorita no estoy usando tapabocas porque estoy en un lugar donde estoy yo solo, pero al salir, pues bueno, por cuestión política, por cuestión de seguridad y por cuestión social, es mal visto que no traigas un tapabocas. Entonces, bajo esta situación y bajo este mecanismo sí es complicado. ¿Por qué? Porque lejos de no usar el tapabocas, también la problemática es que son más vulnerables nuestras personas, nuestros niños o niñas o nuestros hijos con discapacidad. Entonces, la sugerencia que yo doy, no como es técnico o especialista en la materia, es evitar a toda costa o en estos momentos salir en esta condición, ¿no? Que salga el papá o la mamá y encargue al menor y que evite salir. Esa es una sugerencia, no como técnico, porque no soy tan no soy especialista en este tema sanitario. Pero sí, eso es lo que yo iba a responder, pero pues lo quise dejar la pregunta a tu mano, ¿verdad? Porque
porque a veces sabemos padres muy imprudentes, ¿no? Que queremos o no podemos dejar al hijo porque no tenemos con quién lo dejamos en casa y salimos con el niño a todos lados, pero ahorita son temas muy, es una situación que te está viviendo el mundo donde se requiere de mucha prudencia, ¿no? Y no podemos ir con el niño a todos lados, y más si no se pone el tapabocas, porque también estamos exponiéndolo a un contagio, ¿no? Y entonces no es lo mismo en una persona que tiene un sistema inmunológico fortalecido sin ningún padecimiento congénito o un padecimiento como lo que es el autismo, que ya nacen con sus propias deficiencias y que están expuestos a cualquier este tipo de cosas, a una persona pues que no tiene ningún tipo de problema de salud, ¿no? Entonces son personas vulnerables que no deberían ser expuestas a todo este tipo de cosas. Una mamá pregunta, David, por último, ¿el juicio de jurisdicción es en cuanto cumplan los 18 años de edad? Como te comentaba, mi querida Karina, no es que en cuanto cumplan, sino se sugiere. ¿Por qué? Porque jurídicamente se encuentran ya en la calidad de ciudadanos, se encuentran ya en la calidad de ser susceptible de derechos y obligaciones. Entonces, como el de votar, ¿no? Como por ejemplo el de votar, es básico. Y yo me he topado con mamás que no les han querido dar la credencial porque el niño no se quiere tomar la foto o no puede firmar. Entonces, bajo esta situación es precisamente para el después como ciudadanos, ya como personas, como adultos, también tengan la representación y que sepan que a través de una sentencia una autoridad les va a decir, no, espérame, aquí está la representante, aquí está la tutora, aquí está el tutor, aquí está la tutriz. Entonces, bajo esta situación, precisamente se sugiere, pero puede ser en cualquier momento. Ok, entonces un tema como esto, David, que estuvimos hablando hoy, es fundamental que los padres pues ejerzan, sepan actuar en un juicio de jurisdicción para hacer valer los derechos de la persona incapaz, y también sepan que hay herramientas como los derechos humanos en los que el padre puede apelar para cualquier acto de discriminación o de exclusión, ¿no? Este es otro tema, mi querida Cari, que de verdad, si tú me lo permites, con mucho gusto para toda la comunidad que nos está escuchando en estos momentos, podemos abrir otro tema. ¿Qué hacer en caso de discriminación? Otro sí, me gustaría. Podemos hablar qué hacer en caso de violencia escolar, porque es un tema derivado de una situación. Nos falta hablar de eso. Entonces, con mucho gusto, mi querida Cari, yo estoy a tus órdenes para poder hacer una sesión diferente, una sesión independientemente a esta, y que con mucho gusto yo estoy para todas las dudas y para todas las preguntas que tenga toda tu comunidad, mi querida Karina. Muchas gracias, abogada. Mira, una mamá, última pregunta, ¿puedo? Adelante, por favor. Me están preguntando, ¿qué opinión tiene respecto al pronunciamiento del Comité de los Derechos de las Personas de Discapacidad en juicios de interdicción? La pregunta que nos dice Cintia Arlet, ¿qué opinión tiene respecto a los pronunciamientos del comité? Pues ahora sí que tendría que ver cuál es el pronunciamiento que tiene, porque no ha hecho varios pronunciamientos. Si fuera ¿cuál de ellos se refiere? Si fuera más clara la pregunta, con mucho gusto le precisaría. Pero bueno, los juicios... Que lo platique aquí y más tarde le contestamos, ¿verdad? Que nos diga cuál es el pronunciamiento y más tarde le contestamos o lo dejamos para la siguiente vez que platiquemos contigo. La última, si quieres dar los teléfonos, a dónde pueden dirigirse, porque me preguntan en Ciudad de México dónde podemos dirigir a realizar el trámite. Si quieres dar los teléfonos o la dirección de tu despacho para la gente que quiera contactarte, abogado. Claro que sí, les voy a dar mi número telefónico para aquellos y aquellas que tengan dudas y que quieran aunar más sobre el tema. Con mucho gusto les voy a dar mi número telefónico para que de manera WhatsApp la modalidad de WhatsApp pueda compartirles. Les voy a dar también mis redes sociales, si me lo permites, mi querida Karina. Mi nombre es David Cadena, me encuentran en redes sociales, en Facebook como David A. Cadena o abogado David A. Cadena. Me encuentran en Twitter Pajarito Azul como Advocatus Cadena. Y les voy a dar mi número celular, es 55 20 94 6472. Repito, 55 20 94 6472. Y de la modalidad de WhatsApp o de la modalidad telefónica, vía telefonía, con mucho gusto estoy a sus órdenes y con mucho gusto estoy para sumar en cualquier duda que tengan desde el punto de vista de los derechos para las personas con discapacidad, en específico a las personas con autismo. Dice Cintia Arlet, la de la pregunta, que ella se refiere a eliminar la figura de los juicios de interdicción. Fíjate que el pronunciamiento que tiene para eliminar la figura es porque precisamente la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista considera o precisamente establece el mecanismo de protección integral hacia las personas. Máxime que supongo que Cintia, por lo que conoce, por lo que estoy escuchando, ha estado ya involucrada o conoce de estos tipos de mecanismos,
Si el pronunciamiento es porque tienen derechos y se pueden hacer valer por sí mismos. Entonces, sí, es válido. Sin embargo, no todo el espectro autista, las condiciones son iguales, son diferentes y hay quienes entran en crisis por condiciones desde el tapabocas o por condiciones de una situación que ponga en riesgo y ponga en peligro. ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Dónde se van a proteger estos derechos? Entonces, no es que se quede en un estado donde ya el tutor o la tutriz pueda respetarlo o ya valore ese derecho, sino al contrario, es para reforzar. Entonces, si me lo preguntas, ¿qué opinas? Desde el punto de vista es que si es para proteger los derechos de las personas del espectro autista, es bueno. Sin embargo, y máxime, que tienen derechos más allá del hacerse valer por sí mismo, como por ejemplo el derecho a decidir, el derecho, por ejemplo, a un trámite burocrático, como es sencillo darte de alta en el Seguro Social, en un trámite que es, por ejemplo, en el mecanismo de darte de alta ante el SAT, que son mecanismos que te tienen que poner huellas, tomar fotos, el flash. Muchas de las personas con autismo no toleran este tipo de situaciones. ¿Y qué va a pasar cuando entren en crisis? Y las personas que no tenemos la capacidad o las personas que no tenemos esa sensibilidad, entonces para eso va a estar nuestro tutor o va a estar nuestra tutriz. Entonces yo sugiero que sí es una herramienta adicional de protección. Pues excelente, abogado. Pues me gustaría, tomándote la palabra, ya que para terminar, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado y que me comentabas que tenías otra reunión terminando con nosotros aquí en esta ocasión, me gustaría que sí continuáramos con esta charla porque hay mucho hilo, como dicen, de dónde agarrarnos para aprender mucho más en materia de derechos humanos. Y si me lo permites, te invito para la próxima semana que podamos sincronizar un día que tú tuvieras disponible para seguir hablando de este tema tan importante que es para los padres y para las familias y sobre todo que estén informados porque es estar preparados, ¿verdad? Y con un niño con discapacidad o con autismo, hay mucha escuela para los padres, hay mucha materia para estudiar y aprender para poder defendernos, ¿no? Ante la falta precisamente de sensibilidad y de información que a veces hasta las mismas autoridades, como lo decías, en la escuela, en el sector salud, desconocen muchas cosas de estos temas de derechos humanos y por eso hay de alguna manera malas situaciones o malas actuaciones de algunas instituciones, ¿no? Frente a este tema, sobre todo de la gente que está al frente, ¿no? De las instituciones. Así es, mi querida. Nos hace falta todavía mucho trabajo. Sociedad y gobierno nos hace falta de manera integral sensibilizar a la gente que se encuentra y que desconoce este tipo de temas, de los cuales se ha avanzado mucho con la comunidad científica, con la comunidad académica, con la comunidad jurídica, con organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Aute Fundación. Es para mí un honor estar participando en este tipo de proyectos y no me cansaré, mi querida Karina, de seguir trabajando en coadyuvancia contigo para poder coordinar y para poder seguir sumando en los esfuerzos de la protección de las personas con discapacidad y de la resignificación de los derechos de las personas con autismo, mi querida Karina. Muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti, gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí, por apoyarnos con este tema y regalarnos un poquito de tu tiempo. Muchas gracias, amigo. Pues te dejo libre para que continúes con tu agenda académica, pero muchas gracias por tu atención. Me da mucho gusto tenerte aquí. Te dan las gracias a los padres de familia que nos siguieron y estamos ahí pendientes para la siguiente, seguir tocando el tema ahí de derechos humanos. Gracias, mi querida Karina. Un fuerte abrazo a toda la comunidad jurídica, a toda la comunidad académica, a todos los papás y a todas las mamás que nos están viendo. Así es. Órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues papás, te mando un fuerte abrazo desde acá y cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, familias, pues como ven, este fue el live del día de hoy. Me dio mucho gusto que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado. Háganos saber sus preguntas. Si no pudieron ahorita participar, lo dejamos pendiente para la siguiente semana que puedan ustedes, que podamos contactarnos nuevamente con el abogado Cadena. Con mucho gusto le haré llegar sus preguntas para tocarlas para la siguiente vez que esté aquí con nosotros. Ayúdenos a compartir, familias, porque el tema realmente es interesante y hay mucho desconocimiento en la sociedad y también en los padres de familia. Ayúdanos a replicar esta información porque estamos tratando de hacer un camino más accesible para todos. Acuérdense que la información nos da conocimiento, nos empodera y nos da poder frente a este tema. Los dejo, me dio mucho gusto tenerlos aquí. Gracias por sus emociones. Miren,
Así me creció el corazón porque estoy contenta porque estuvieron aquí, porque me estuvieron ayudando a compartir, que es lo más importante. Y sobre todo, pues aquí queda la información. Quienes quieran el teléfono o algo, ya saben, del abogado Cadena, me pueden escribir inbox o pueden postear aquí, quiero su información y yo se los paso. Para la gente que está en México, que quiere más asesoría, pueden recurrir con él o les da la orientación a qué sustancias o en dónde pueden acudir para que ustedes tengan cualquier información con el tema que tratamos el día de hoy. Socorro dice, ¿podrías publicar de los teléfonos? Sí, claro que sí. Ahorita en un ratito te pongo aquí, te posteo los datos del abogado para que lo contactes y puedas hacerle llegar cualquier pregunta o cualquier duda que tengas o solicitarle la información. Muchas gracias, familias, por estar aquí. Ya saben, me encanta estar con ustedes platicando y haciendo esto live porque nos aprendemos tanto ustedes como yo de todo esto, porque aunque yo ya tengo un poquito más de camino a lo mejor recorrido con ustedes, pero todavía sigo aprendiendo y sigo nutriéndome de todas sus preguntas y comentarios. Mira, Ventura, el abogado se llama David, así lo encuentras en redes sociales, abogado David A. de Alejandro Cadena. Así lo encuentras en redes sociales y en Twitter. De esa manera lo puedes contactar. Ahorita te pongo aquí el nombre. Es David Alejandro Cadena. Muchas gracias, familias. Bueno, pues me dio gusto saludarles. Qué bueno que estuvieron aquí. Qué bueno que participaron. Ya saben que pueden contar con nosotros para poder seguirles ayudando un poquito más. Si no hay más preguntas, no veo por aquí. Seguimos en contacto entonces, me despido, que pasen bonita tarde, bonita noche. El sábado voy a hacer un live, les voy a anticipar, quiero hacer un live pero para enseñarlas algo de cocina, les voy a preparar algo riquísimo que le van a preparar a sus hijos, cómo hacer un empanizado natural de algo de verduras y van a ver qué padre les va a quedar y les va a gustar mucho a los niños. Las dejo, no se pierdan el sábado, voy a tratar de hacerles este live para que puedan aprender algo diferente en el tema de cocina. Muchas gracias por todos, compartan, difundan. Nos vemos la siguiente transmisión, la próxima semana. Hasta luego, bye bye. Bye.